y poder adorar y bendecir su santo nombre. Amén. Amén. El Señor ha sido bueno, yo creo que durante toda la semana, ¿verdad? Él nos ha ayudado, nos ha sostenido, nos ha protegido, nos ha guardado, y Él sabe también por los procesos los cuales nos permite pasar, porque ¿sabe qué? Nada se escapa de la voluntad del Señor. Nada se escapa de la voluntad del Señor. Lo que nosotros debemos de comprender es que algo el Señor está queriéndonos enseñar. Amén. Amén. Entonces, hermano, así dispongamos nuestro corazón para aprender lo que Dios quiere en nuestra vida. ¿Sabe? Porque a veces nos cuesta. Pasamos por procesos, por situaciones, pero el Señor está presto a bendecirnos. El Señor quiere bendecirnos, pero a veces nosotros nos privamos de poder recibir esa bendición. El Señor es fiel. No me malinterprete, ¿verdad? El Señor es fiel. Amén. Y Él bendice. Amén. Pero a veces el Señor quiere enseñarnos algo. Quiere mostrarnos algo. Pero a veces nosotros, hermano, nos cuesta entender. Amén. Y yo lo pongo a veces con los hijos, ¿verdad? Usted a sus hijos, usted quiere lo mejor para sus hijos. Amén. Amén. ¿Verdad? Entonces, usted cuando mira que un hijo suyo va a pasar por una situación difícil, usted le dice, no, mijo, por ahí no te vayas, o no hagas eso. Mira, mijo, yo creo que esto no va a estar correcto. Y a veces, pues los jóvenes, en su falta tal vez de entendimiento joven, ¿verdad? Él se tira por ahí. ¿Amén? Y a veces pues sufre las consecuencias. Así el Señor, hermano, en cada propósito que Él nos permita pasar, Él nos quiere enseñar algo. Él nos quiere dar a entender algo. Entonces nosotros tenemos que pedirle que nuestro corazón sea sensible para poder nosotros recibir aquello que el Señor nos quiere dar a entender. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Así, hermano, entonces vamos a dar comienzo a este pensamiento de la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo quiero platicar un momento en esta tarde acerca de los escribas. Hemos venido enseñando acerca de esta función que tenían los escribas. Pero cuando nosotros pensamos acerca de los escribas, yo creo que luego viene a nuestra mente los pasajes donde el Señor los exhorta. Amén. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, hay, si no me equivoco, 7 o 8 ayes que el Señor les habla a los escribas y a los fariseos. Y les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Entonces, nosotros homologamos rápidamente cuando escuchamos la palabra escriba a la palabra hipócrita, a la palabra o al pensamiento, a la manera de pensar de que eran malos o de que tal vez no estaban, hermanos, alineados con el propósito del Señor. Pero cuando nosotros meditamos y vamos a la palabra y entonces nosotros estudiamos un poco el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, podemos nosotros llegar a entender la función del escriba. Entonces, de eso, hermano, yo quiero que platicamos un momento en esta tarde. Para que también nosotros podamos entonces recibir de parte del Señor la función del escriba y que nosotros, hermano, podamos aplicar a nuestra vida lo que esa función trae para que nosotros seamos de bendición. Amén. No solamente en nuestra casa, sino allá afuera, donde Dios nos permita movernos, nosotros podemos ser de bendición en la función de los escribas. Amén. Entonces, como yo les decía, cuando hablamos de escribas y fariseos, nuestra mente luego piensa en los ayes que están escritos sobre ellos en la palabra del Señor, ahí en el libro de Mateo capítulo 23. Pero la función de ellos en lo esencial, o sea, la esencia de ellos, hermanos, puede traer sobre nosotros muchas bendiciones si nos enfocamos en su verdadera función. Porque algo que nosotros tenemos que comprender el por qué el Señor habla de esta manera en el capítulo 23 de Mateo y entonces exhorta o le habla o declara estos ayes sobre los escribas, es porque en ese momento, en ese tiempo, ellos no estaban cumpliendo con la función. Ellos no estaban viviendo conforme al propósito por lo cual ellos habían sido llamados escribas. Amén. Amén. Entonces, mire, para avanzar un poco, entonces yo quiero presentarle algunas funciones de los escribas que nos da la palabra. Entonces, mire, una función que ellos tenían
era señalar la frente de los que aborrecen la iniquidad. ¿Cómo o dónde encontramos nosotros eso? Ahí en Ezequiel capítulo 9, versículos 3 al 4. Y si usted puede leer todo el capítulo, usted va a entender que la función de los escribas entonces era marcar a los que aborrecen la iniquidad. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Acuérdese que la palabra nos instruye y nos enseña de que el enemigo en los últimos tiempos va a poner una marca, la marca del anticristo, ya sea en la mano derecha o en la frente. Pero bueno, ¿verdad? Es notorio aquí que dice en la mano derecha o la frente, porque algunos pueden decir, bueno, yo no tengo mano, mi hija me quitó la mano, pero la frente sí la va a tener, ¿verdad? Entonces la marca, sí o sí, hermano, va a ser marcada la persona. Pero el propósito era que el Señor iba a marcar con un ataúd, como un ataúd. El ataúd es una no es letra, pero del alefato hebreo, por letra del alefato hebreo. Entonces, si no me equivoco, es la última, que tiene como una forma como de puerta. Como una puerta, ese es el ataúd. Entonces, con esa letra van a ser marcados y va a ser marcado el pueblo del Señor. ¿Amén? Acuérdense también que la palabra nos instruye y nos dice que cuando nosotros venimos a Cristo y confesamos al Señor como nuestro Salvador, el Espíritu Santo nos sella también como propiedad de Dios. Entonces, eso nos instruye la palabra. Entonces, mire, una función de los escribas es que ellos iban a señalar la frente de los que aborrecen la iniquidad, de aquellos que, hermanos, no están de acorde a lo que en el mundo se vive, que no están de acorde a lo que se practica, hermano, en contra de lo que el Señor ha instruido. Entonces, los escribas marcarían la frente, hermano, de ellos. En este caso, nosotros podemos asimilarlo, ¿verdad?, a lo que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros cuando nosotros confesamos a Cristo como Señor y Salvador. Nos marcó y dice la palabra que somos hechos propiedad de nuestro Señor Jesucristo, ¿amén? O de Dios, como hijos de Dios, ¿amén? Entonces, mire, otra función que encontramos en la palabra es copiar fielmente la ley del Señor. Eso nosotros lo encontramos en Jeremías 8:8. Verá, hermano, algo que en aquellos tiempos, tal vez uno puede decir, bueno, pero ¿qué copiar? Si hoy las Biblias las tenemos a montones. Sí, pero acuérdate que en aquellos tiempos la imprenta no era lo mismo que tenemos hoy en día. Hoy para sacar un libro, mucha gente hace su libro, o escribe su libro, escribe su diario, y lo saca y lo tira a la venta. Pero en aquellos tiempos la imprenta no era algo fácil. Entonces, y acuérdense que aprendíamos hace unas semanas atrás que la palabra dice que el rey o el que era establecido como rey iba a tener una copia de la ley para que en ella meditara todos los días. Amén. Entonces, así aplicara la palabra del Señor a su vida. Entonces, los escribas, una de sus funciones era copiar la ley del Señor. Amén. Como lo instruye ahí Jeremías 8:8. Le estoy dando los versículos ahí por si usted quiere después ir a revisar la palabra, porque acuérdese, ¿verdad? Tenemos que ser como los de Berea. No solamente tomar lo que el predicador dice, sino que también usted váyase a la Biblia, escudriñe y alimente su alma más allá de este tiempo que tenemos aquí. Bendito sea el Señor. Mire, otra función que encontramos entonces, ayudaba a controlar el dinero del templo. Eso lo instruye Segunda de Reyes, capítulo 12, versículo 10. Usted va a encontrar esos versículos, ahí usted los estudia y debe encontrar que esa era una función que tenían los escribas. Amén. Otra función que nosotros encontramos en la palabra del Señor es que leían las palabras de la ley ante el rey y ante el pueblo. Mire, el pueblo de Israel, acuérdense que en varias ocasiones fue llevado cautivo. Entonces, cuando era llevado cautivo, hermano, algunas de estas cosas se les eran quitadas, las palabras se les eran quitadas. Ellos mantenían la palabra que tenían guardada en su corazón, pero también aquellas copias, los tesoros que tenían, esos eran arrebatados por aquel rey que los llevaba cautivo. Entonces, acuérdense de que ellos fueron cautivos por Nabucodonosor, fueron cautivos por los asirios, y así, igual manera, por los romanos, también de esa manera fueron llevados cautivos. Entonces, algo que nosotros miramos en la palabra es que hubo escribas que cuando ellos fueron vueltos a Israel, a Jerusalén, entonces ellos instruían la palabra. Ellos enseñaban la palabra del
Señor, y de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Entonces era una de las funciones que decían o que tenían los escribas. Yo no sé si hasta aquí usted se está identificando con alguna de ellas. Amén. Porque nosotros estamos llamados, hermanos, a aborrecer la iniquidad. ¿Cómo? Dejando de practicar el pecado. Amén. O que el pecado se enseñoree de nosotros. Estamos llamados nosotros, hermanos, entonces ahí, hermanos, siendo transformados. Entonces, copiar fielmente la ley del Señor, hermano, usted va a tener su palabra, su Biblia, en su casa, amén. Va a tener su Biblia de estudio, va a tener su Biblia, ¿verdad? Biblia de las Américas, la Reina Valera, para que usted pueda comprobar la palabra y pueda tener un poco más de conocimiento de lo que el Señor nos quiere instruir. Entonces, esto, hermano, también es para nosotros. Amén. Ayudaron a controlar el dinero del templo. Usted da su ofrenda, usted aporta a la iglesia, usted bendice, amén, la obra del Señor y la obra sigue adelante. Amén. Para que nosotros podamos llegar así a otras vidas, para que la palabra del Señor siga siendo predicada y pueda, hermano, ser de bendición. Usted, hermano, en esta parte, para aquellos que no han reconocido al Señor, amén, como su Salvador. Amén. De esta manera, hermano, leían las palabras de la ley ante el rey y ante el pueblo. Hoy en día, usted sabe, ¿verdad?, que a través de la media, nosotros podemos ser de bendición para otros. A través de la media nosotros podemos llegar y compartir la palabra. Usted puede poner su texto ahí en su media, en su página que usted tiene, y usted está predicando la palabra del Señor. A alguien, hermano, usted puede impactar con un versículo bíblico. Esto es lo bueno de estar posteando en la media. Vamos a estar posteando cosas para que nos edifiquen, amén. Pero para eso, hermano, es la oportunidad que el Señor nos da. Que nosotros podamos entonces compartir la palabra del Señor, hermano, ante aquellos que nos puedan ver a través de la media. Y mire, otra función que tenían ellos era que numeraban a la gente que iba a la guerra. O sea, el escriba tenía la autoridad como para decir, o para indagar en aquel, bueno, ¿cómo estamos? ¿Estás listo para la guerra? ¿O tenés algo de miedo? No, pues fíjate que yo me da un poco de miedo. Bueno, entonces vos quedate. Vos no vas a la guerra porque entonces no vas a hacer de estorbo. Porque ya tenés que sacar el machete, vas a ir y dar, ¿verdad? No, la espada, vas a ir y luchar y pelear, convertirte en un guerrero. Entonces, esa era una función de los escribas. Miren, ellos numeraban entonces quién podía ir a la guerra y quién no. Se numeraban medio así, medio temblando la rodilla, entonces le decían, no, mira, vos mejor quedate aquí en esta función. Puede ser de bendición, pero yo creo que para la guerra todavía no estás listo. Amén. Amén. Y mira otra función, y yo creo que en esta vamos a indagar un poquito. Mira, eran expertos en la ley. Miren, expertos en la ley. ¿Qué quiere decir esto? Conocía la palabra de Dios. Y nosotros como pueblo del Señor estamos llamados a conocer la voluntad de Dios. Porque esta va a ser de bendición para nuestra vida. Porque esta nos va, hermano, a traer identidad. La palabra del Señor nos va a definir como hijos de Dios. ¿Ya para qué? Para que nosotros ya no vivamos de la manera que vivíamos antes de no conocer a Cristo, sino que la palabra va a ir transformando a nosotros, va a ir transformando nuestra vida, va a ir transformando nuestra familia y nosotros vamos a ir siendo de bendición. Amén. Sí, amén. Entonces, iglesia, yo quiero hablarle en esta tarde que escribas del reino en tiempos modernos. Amén. Escribas del reino en tiempos modernos. Sabemos, ¿verdad?, que estamos en unos tiempos los cuales la batalla es fuerte. La lucha contra el pecado es fuerte. La lucha con las ideologías es fuerte. La lucha con aquellos que tienen tal vez una fe se levantan en contra de nosotros para querer, hermano, hacernos retroceder, para hacernos volver a una manera de creer, hermano, distinta a la que Dios nos ha llamado. Pero por eso entonces que, como decía, que una de las funciones que tenemos es que nosotros debemos de llegar a alcanzar a ser expertos en la ley. Conocer la palabra del Señor, conocer la doctrina en la cual nosotros estamos siendo cimentados, conocer la palabra de Dios para que, hermano, no venga viento que no venga otro viento de doctrina, porque usted sabe, en los tiempos modernos, en los tiempos que estamos viviendo, ahí andan un montón identificándose como animales. Ahí andan un montón identificándose con chuchos, perros, gatos y un montón de cosas. Entonces, hermano, esos son adoctrinamientos. Esas son cosas que el enemigo levanta para cambiarle la mentalidad. Y escuche esto. Mire,
¿a quiénes está llegando? A los jóvenes. La juventud, hermano, supuestamente son los que deben de tener el vigor, la fuerza, los que deben de ser, hermano, aquellos que van a llevar el evangelio de Cristo a otras vidas, a otras personas. Claro, nosotros también lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero, hermano, yo lo estoy planteando en el aspecto de que la juventud es la fuerza. La juventud es la que tiene la fuerza. Pero miren cómo, entonces, el enemigo está cambiando la manera de pensar de la juventud. Porque, hermano, y esto cualquiera lo puede ver como un chiste, como lo están haciendo en la media, ¿no? Porque, mire, el enemigo de cierta manera también entonces juega con la mente de las personas. Porque mucha gente lo mira como un meme. Mucha gente lo mira como algo chistoso, como algo divertido. Pero aquel hermano que está siendo atrapado, que está siendo alado, dice que él se identifica espiritualmente y también de cierta manera, hermano, almáticamente, como un animal. Entonces, hermano, está haciendo ahí una mezcla. Y eso es peligroso, peligroso, hermano. Porque acuérdense que nosotros hemos sido, hermano, separados. Hemos sido nosotros, hermano, llamados a ser nuevas criaturas. A tener, hermano, la mente de Cristo, a tener la mente del reino. Amén. Y entonces, hermano, estas ideologías, por mucho que pudieran presentarse como algo divertido, como algo chistoso, no son agradables delante de Dios. Porque mire, tal vez en un momento indagamos un poquito en esto, pero la palabra que viene de la palabra terión, terian, viene de la palabra terión. Algo que se identifica, hermano, con el anticristo. Algo que se identifica con algo que va a suceder en los últimos tiempos. Tal vez un día esto indagamos un poquito más en eso. Pero a esto es lo que quiero llevar, lo que nosotros como escribas modernos tenemos que conocer entonces la palabra del Señor. Para que estas cosas que se están moviendo en medio de nosotros no vengan, hermano, tal vez a usted como adulto no lo vaya a afectar. Pero tal vez usted tiene hijos jóvenes, tal vez usted tiene nietos, tal vez, hermano, usted tiene familia donde hay jóvenes, donde hay jovencitas, la cual puede ser influenciado con estas cosas. Me decía mi hijo que está en la middle school, amén, que ya ahí están llegando los jovencitos ya con sus cosas ya pintados y con sus máscaras. En middle school. Séptimo grado. Amén. Y algunos de 8. Entonces ya está llegando esta tendencia a las escuelas acá también. Esto es un movimiento, hermano, verdaderamente que nosotros tenemos que pedirle al Señor que cubra a nuestros hijos, que proteja a nuestros hijos y que no, hermano, entren a nuestros hogares. Entonces, escriban del reino en tiempos modernos. Porque mire, después de que el Señor Jesucristo en el libro de Mateo, Él habla los ayes en contra de los escribas y de los fariseos. Entonces, en el versículo 34, Él dice estas palabras: por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. ¿Sí ve ahí? Entonces, el Señor envía escribas a este tiempo. El Señor ha enviado escribas a este tiempo, a la iglesia. Entonces, si usted recuerda, hemos identificado, vimos las funciones de los escribas. Entonces, el Señor envía escribas, ¿para qué? Para que conozcan la palabra, para que instruyan la palabra, para que nosotros conozcamos la voluntad del Señor, para que nosotros conozcamos la doctrina en la cual estamos cimentados y que no nos dejemos mover entonces por movimientos que se levantan de hombres, hermanos, con una manera de pensar equivocada, sino que nuestro fundamento sea la palabra del Señor. Amén. Por tanto, entonces dijo nuestro Señor Jesucristo: yo os envío profetas, envío sabios y escribas. Miren, y de ellos dice: a unos los mataréis y crucificaréis, y a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Nos vamos a enfocar en los escribas, aunque esto sí sucede. Porque algunos, hermanos, pueden levantarse en contra de aquel que predica la palabra. Amén. ¿Queriendo qué? Queriendo no se matar, ahogar el mensaje del Señor. Amén. Con ideologías, con movimientos, con pensamientos de hombres, para que la palabra, hermano, no sea predicada.
Pero el Señor ha dicho que Él enviará entonces escribas, hermanos, en este tiempo. Y nosotros, de cierta manera, estamos llamados a ser esos escribas. Que tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Para qué? Para compartir con aquel que no la conoce. Para compartir con aquel hermano que está en una necesidad. Porque a veces nosotros miramos personas que aparentemente pueden verse bien. Pero hermano, dentro de su corazón, dentro de su alma está batallando, está luchando, tiene batallas, tiene luchas, tiene, hermano, problemas. Y fíjese de que, hermano, Dios lo va a usar a usted para llevar esa palabra de bendición. Dios lo va a usar a usted para llevar esa palabra que bendiga que ha habido en necesidad. Como en algún momento yo la tuve. Como en algún momento usted la tuvo. Amén. Porque hermano, así de esa manera se mueve el Señor. Así el Señor nos va bendiciendo. Amén. Nos alcanza a nosotros y luego de cierta manera pone esa palabra en nuestra boca para que nosotros podamos ser de bendición para otra vida. Amén. Entonces, hermano, esto es algo que nosotros estamos recibiendo y que nosotros tenemos que poner en nuestro corazón. Amén. Mayormente en esta obra, hermano, que estamos queriendo ser de bendición para aquellos que no conocen del Señor. Amén. Sí, amén. Gloria sea a Dios. Miren lo que dice la palabra. En Mateo 13:52, y les digo, por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Pero si se da cuenta aquí, acuérdense que la idea del cristiano, luego cuando pensamos en los escribas y fariseos, pensamos en romanos. Pensamos que eran aquellas personas, hermanos, que dejaron de funcionar en la esencia, en su esencia, o en lo que habían sido llamados a hacer. Pero el Señor dice en la palabra que Él los enviaría. Amén. Después de que Él habla estos ayes ahí en la palabra, Él dice, yo le voy a enviar escriba. Y aquí entonces el Señor, en este versículo bíblico, Él dice, amén, y le digo, por esto, todo escriba que se ha convertido en un discípulo, o sea, todo escriba que ha dejado, que se ha apartado de su manera de practicar lo que había sido llamado a hacer, entonces ahora es convertido en un discípulo del reino. Usted y yo somos llamados a ser discípulos del reino. Amén. De los cielos. Entonces, cuando es convertido, cuando viene a Cristo, entonces es como el dueño de la casa, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Lo que esto nos quiere dar a entender es que, mire, las cosas viejas se refieren a la ley de Moisés, a los profetas, a las promesas antiguas, a las escrituras del antiguo pacto. Esas son las cosas viejas, o sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Algunas personas o alguna creencia se fundamentan solamente en el Antiguo Testamento. Otras se fundamentan solamente en el Nuevo Testamento. Pero aquí la palabra del Señor nos está hablando que aquel escriba que es convertido en un nuevo discípulo o un discípulo del reino, perdón, entonces saca los tesoros, amén, cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, es decir, toda revelación de Dios ya había, es decir, toda la revelación que Dios ya había dado a Israel son estas cosas: la ley de Moisés, los profetas, las promesas antiguas, las escrituras del antiguo pacto. Las cosas nuevas se refiere a la revelación del reino de los cielos. En el Antiguo Testamento estaba establecido en una ley, en la ley mosaica. Amén. Pero nosotros en el nuevo pacto estamos establecidos en el pacto de la gracia. ¿Qué quiere decir desde el apóstol Pablo? ¿Que vamos a abolir lo viejo? De ninguna manera. Porque aquello se constituye parte del nuevo y el nuevo se constituye parte del Antiguo Testamento. Entonces, lo viejo y lo nuevo se tienen que complementar. ¿Para qué? Para comprender de una mejor manera la voluntad del Señor. Amén. Entonces, la revelación del reino de los cielos es parte de las nuevas cosas. La enseñanza de Cristo, el cumplimiento de las profecías. Acuérdense que en el antiguo pacto había profecías acerca de nuestro Señor Jesucristo, que se cumplieron ¿cuándo? Cuando Él llegó a esta tierra. Hay profecías todavía en el Antiguo Testamento que no se han cumplido, como en el libro de Daniel, que se cumplirá en próximos días. Así que nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas. Amén. La gracia manifestada en Jesús es algo de las nuevas cosas.
Amén. No es algo contrario a lo antiguo, sino su cumplimiento. Gloria sea al Señor. Sí, amén. 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 Entonces el tesoro que nos habla aquí, entonces representa al conocimiento espiritual. Un escriba instruido en el reino ahora es un discípulo verdadero. No descarta lo antiguo, sino que entiende el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entiende el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Une promesa y cumplimiento. O sea, en el Antiguo Testamento se dio la promesa, en Cristo está el cumplimiento. Amén. Amén. En el Nuevo Testamento está el cumplimiento. Y sabe enseñar con equilibrio. Sí, amén. Un escriba moderno, un escriba que tiene esta bendición de usar las viejas, las cosas nuevas y las cosas viejas, entonces es aquel que enseña y tiene un equilibrio al enseñar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque ha sido convertido al reino de los cielos. Su mente ha sido cambiada, ha sido, hermano, transformada, entonces a un discípulo. Bendito sea el Señor. ¿Usted se acuerda los 12 discípulos que el Señor llamó? Algunos de ellos eran hombres que dicen que no tenían escuela, que no eran letrados, no sabían leer, no tenían escuela. Pero ¿qué pasó? Cuando vino la investidura del Espíritu Santo, aquel hombre que no tenía escuela, un Pedro, hermano, predicó 2 mensajes y convirtieron más de 6,000 personas. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo, por la revelación del Espíritu Santo, amén, en la palabra. Y claro, de cierta manera ellos también iban a escuchar la palabra. Entonces, en su momento dado, el Espíritu Santo vino sobre ellos y el Señor los usó, compartiendo la palabra a otras vidas. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Avanzamos entonces. Porque mire, aún en el tiempo moderno, o decir, en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en esta tierra, ellos, hermanos, de cierta manera, aquellos que conocían de ellos, sabían su función. Porque mire lo que dice la palabra. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó en ellos dónde había de nacer el Cristo. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí está hablando del rey. Del rey, se me escapa el nombre, hermano. Herodes, amén. Está entonces el rey, entonces está entregando. ¿Y a dónde se va? Se va a los sacerdotes y a los escribas. Entonces, ¿por qué? Porque él sabía la función esencial que ellos tenían. Eran conocedores de la palabra del Señor. Amén. Y miren lo que dice entonces el siguiente versículo. Y ellos le respondieron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. ¿Se da cuenta? Entonces, el rey indaga en lo que él sabe que tienen el conocimiento. El rey indaga en lo que él sabe que conocen la palabra del Señor. Así, hermano, de cualquier manera puede ser que también el enemigo vendrá y se podrá levantar en contra de nosotros. Entonces la palabra nos enseña y nos instruye que usted, como escriba de Cristo, usted le va a decir: escrito está. Escrito está. Así dice el Señor. No es como se levanta a veces movimiento de hombre. No es como el pensamiento de un hombre quiere establecerse, sino que usted le va a hacer: escrito está. Así dice la palabra. Así dice el Señor. De esa manera usted, como escriba, entonces se levantará y dirá: no, de eso no es lo que la palabra me instruye. Eso no es lo que la palabra me enseña. Esto es lo que la palabra me instruye y me enseña. Amén. Por eso nosotros, y el Señor Jesucristo dice, cuando Él fue tentado por el enemigo, ¿se acuerda? Allá en el desierto, el enemigo le presentaba ¿qué? ¿Qué le presentaba al enemigo? La palabra. La palabra. Porque Él la conoce. El enemigo conoce la palabra también. Y a veces entonces, porque es lo que pasa en los días que vivimos, muchos profesan a Jesús. Muchos hablan en nombre de Jesús, pero no están cimentados en Jesús. No están cimentados en la doctrina de Cristo. Usan solamente el nombre de Jesús, pero se mueven bajo sus criterios, bajo sus pensamientos y no en la doctrina cristocéntrica. El enemigo, de esa manera, él usó la palabra. ¿Verdad? Cuando le dijo: tírate abajo, no dice, ¿verdad?, que a sus ángeles mandará que te guarden y te protejan. Él también conoce la palabra. Pero el Señor, que dice: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén.
Entonces, hermano, por eso es que aquí los escribas, usted y yo, estamos llamados a conocer palabra, a conocer Biblia, porque esa nos va a ser, hermanos, de bendición cuando nos encontremos en momentos complicados, en momentos difíciles. Miren, si se ve ahí, cuando usted va a la palabra, o indagamos en la palabra, y usted se va a buscar algunos escribas que aparecen en la palabra. Miren, estos son algunos de los que aparecen en la palabra. Tal vez hay más. Yo encontré estos, pero en la palabra tal vez se encuentra, tal vez usted puede encontrar más que esto. Entonces, mire, ahí están los versículos bíblicos y los nombres de ellos: Seba, Sebna, Safán, Sapsá, Natanael, Jonatán, Jehiel, Esdras, Sadoc, Sisa, Elioref, Ahías, Elisama, Baruch y Seraías. Estos son algunos de ellos. Amén. Pero yo quisiera que esta tarde meditemos un poquito en miren. En Esdras. En Esdras, porque Esdras es de bendición para nosotros. Todos ellos tienen un significado. Porque, hermano, los nombres en hebreo no se daban así como hoy en día, no tal vez un nombre, sino que cada nombre de los israelitas tiene un significado. Amén. Cada uno de ellos, por decir, mire, en este caso, entonces, mire lo que significa Esdras. Vamos a ver si puedo salir de aquí. Amén. Entonces, miren, según el diccionario Strong, los números H58 y 33, Ezra significa ayuda. Ezra significa ayuda, significa auxilio, significa entonces ayudador, ayudar, esperar, socorrer, socorro y valer. Esos son los significados del nombre Esdras. Esos son los significados del nombre Esdras. Entonces, le presenté algunos de los escribas que están en la palabra del Señor, pero quisiera que platicáramos un poco en esto o en el escriba Esdras. Porque miren la función que él tenía, y conforme lo que estamos platicando acerca de lo que un escriba moderno puede ser, es aquel hermano que conoce la palabra del Señor, aquel que se instruye en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque se da cuenta que tenemos necesidad de ella, que tenemos que conocerla. ¿Por qué, hermano? Porque hay bendiciones. Hay bendiciones cuando nosotros conocemos la palabra del Señor. Amén. Hay una protección, hay barreras, hermano, que cuando usted conoce la palabra, entonces van a venir sobre su vida, sobre mi vida. Entonces, Esdras significa ayuda. Amén. Entonces, mire, Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Ponga atención a esto. Esdras subió de Babilonia y era escriba experto en la ley de Moisés, que el Señor, Dios de Israel, había dado, y el rey le concedió todo lo que le pedía, porque la mano del Señor su Dios estaba sobre él. ¿Por qué la mano del Señor estaba sobre él? ¿Por qué? Conocía la palabra. Conocía la palabra. Era experto en la ley. Y no solamente eso, yo voy a ver más adelante. Me impactó cuando yo leí un poquito porque dice, ¿de dónde subió? De Babilonia. Esdras subió de Babilonia. ¿Qué nos puede dar a entender esto? Subir de Babilonia es querer salir de la esclavitud. Subir de Babilonia es salir, hermano, de aquellas cosas que te tienen esclavizado, de aquellas cosas que te tienen atado, de aquellas cosas que no te dejan avanzar, de aquellas cosas que te tienen en cautividad. Entonces me impactó eso. Mire, lo que nosotros estamos viendo en los días que vivimos es Nabucodonosor queriendo adoctrinar a nuestros hijos, queriendo adoctrinar a la juventud, queriendo adoctrinar, hermano, a aquellos que tienen la fuerza. Ese ejemplo nosotros lo vemos en el libro de Daniel. Cuando, mire, Nabucodonosor llamó a los jóvenes más expertos, a los que tenían conocimiento, a los que eran hijos de la realeza.
a los que eran hijos de la realeza. Usted y yo, acuérdese que la palabra nos llama real sacerdocio, pueblo adquirido, amén, por Dios. Entonces, hermano, a los ojos de Dios, usted y yo somos realeza. Ante los ojos de Dios, usted y yo somos hijos de Dios, hijos del Rey. Entonces, hermano, nosotros tenemos que subir de Babilonia, tenemos que salir de Babilonia, que el Señor nos ayude y nos dé entendimiento en estas cosas. Entonces, subir de Babilonia a Jerusalén. Babilonia representa cautiverio y sistema pagano. Jerusalén representa restauración y propósito. Entonces, para entender esto, para cumplir el llamado de Dios, muchas veces hay que salir de zonas cómodas o de sistemas que nos rodean. ¿Se da cuenta? Para cumplir el llamado de Dios, muchas veces hay que salir de zonas cómodas o sistemas que nos rodean. Esto tenemos que irnos dando cuenta. Y tal vez usted no va a salir de un solo. Hay cosas que Dios nos saca de un solo. Amén. Y nos aparta. Pero hay cosas que nosotros tenemos que ir reconociendo e ir entregando al Señor para que el Señor nos vaya libertando. Sí, ¿por qué, hermano? Porque entonces cuando nosotros comencemos a salir de Babilonia y comencemos a aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, entonces Dios va a estar con nosotros. Sí, amén, amén. De una manera más palpable. De una manera, hermano, que lo que nosotros hagamos será prosperado. No que Dios no esté con nosotros, claro, Dios está con nosotros, Dios es fiel. Pero como dice el apóstol, imagínense, porque a veces dice, mire hermano, de que esta hermana ora sin velo y Dios la bendice, le dice, imagínate si ella lo usara. ¿Cómo la bendijera el Señor? Amén. Imagínate a este hermano, cómo lo bendice el Señor y anda de esta manera. Imagínate si él se aplicara las cosas que el Señor demanda en sus palabras, ¿cómo lo bendeciría más el Señor? Entonces, porque hermano, eso es lo que Dios tiene para nosotros. La palabra dice que tiene planes de bien para nosotros. Entonces, hermano, el Señor quiere que nosotros salgamos de Babilonia, salgamos del adoctrinamiento que se da en el cautiverio. Acuérdense que nosotros hemos estado platicando un poquito los días martes acerca de la ley de los miembros. ¿Qué era esto? ¿Por qué no te enseñar esto? Era aquellas cosas que nosotros practicábamos antes que no teníamos a Cristo y que estaban en nuestros miembros, que estaban de cierta manera aplicadas, nos tenían atados a practicar el pecado. Pero cuando vino Cristo, todo esto se rompió. Amén. Y ahora nosotros procuramos y le pedimos al Señor que nos ayude a vivir en la ley de la libertad, la cual es Cristo. Entonces, hermano, escriba experto en la ley que el Señor Dios de Israel había dado. Y el rey le concedió todo lo que había pedido porque la mano de Dios estaba sobre él. Mire, hay una bendición, hermano, cuando nosotros procuramos ir caminando, hermano, en el agrado del Señor. Hay una bendición, hay una bienaventuranza cuando nosotros nos deleitamos en la ley del Señor. Recuerda que estudiamos un poquito acerca de eso, amén. Bienaventurado no es el hombre que no tuvo el consejo de malos, sino que en la ley del Señor se deleita. Amén. Amén. Entonces hay un deleite, hermano, en nuestra vida cuando nosotros procuramos poner la palabra del Señor por obra. Como le digo yo, no es que vamos a tener un cambio de la noche a la mañana. Hay cosas que Dios sí obra en nosotros de esa manera, pero hay cosas en las cuales nosotros tenemos que ir entregando al Señor. Amén. Porque el Señor nos las está pidiendo, el Señor quiere bendecirnos. Amén. Gloria sea a Dios. Amén. Avanzamos. Entonces, mire, ¿por qué pasaba esto entonces? Esdras 7:10 dice, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Miren, Esdras había dedicado su corazón a inquirir en la palabra del Señor. Amén. Nosotros tenemos, hermanos, que en medio de la semana leer la palabra del Señor. No solamente agarrar la Biblia o el teléfono o la tablet, abrirla los días que venimos al culto. Porque entonces, ¿cómo nosotros vamos a tener una comunión con el Señor? ¿Cómo nosotros vamos a recibir la revelación de la palabra del Señor si solo queremos abrir la Biblia cuando venimos al culto? No, hermano, tenemos, hermano, que pedirle al Señor que nos ayude, que ponga en nuestro corazón. Amén. Como decía el canto, temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti.
corazón deseoso de la palabra, de la presencia del Señor. Esdras era un hombre de estos, amén. Amén. Era un hombre, un joven que había dedicado su corazón a inquirir en la palabra, a buscar la palabra. Mire, hermano, y a veces que somos pueblo del Señor, pero a veces, hermano, pasamos más tiempo en el televisor que en la palabra. Y eso se convierte en aquella ley que hay en nuestros miembros. ¿Sabe por qué? Porque ahí está la Biblia, ahí está la palabra, incluso ahí está la responsabilidad que tenemos que preparar el mensaje, pero a veces, mire, está la lucha en la carne. ¿Quién quiere echarse una lita? ¿Quién quiere echarle ahí un choque? Y está la lucha, hermano. Pero aquí la palabra nos instruye, hermano, y entiendan, ¿verdad? No estamos siendo legalistas, que no puede ver usted puede ver televisión o algo así. No, porque no queremos caer en legalismo ni ir a un extremo, pero tenemos que tener, la enseñanza, un equilibrio. Porque si aquello te está alando más a darle gusto a la carne, entonces, hermano, estás desperdiciando la bendición que Dios tiene para tu vida. A veces nosotros le decimos al Señor, háblame, Dios mío, háblame, Señor. Ahí no abrimos la Biblia. Y ahí está la palabra del Señor, ahí está la voz del Señor. Ahí está la enseñanza del Señor. Y estamos nosotros, háblame, Señor, no escucho tu voz. Y 3, 4 Biblias ahí al lado y no la abren. No, entonces mire, aquí la enseñanza es entonces a estudiar, a practicar y a enseñar. Acuérdese, porque usted puede ser un ente de bendición para otra persona cuando usted comparte un versículo bíblico. Cuando usted comparte una enseñanza o algo que usted ha aprendido, usted lo comparte, usted está siendo de bendición. Fíjense que con su testimonio de cómo el Señor lo alcanzó, de cómo el Señor lo convirtió, usted impacta a otra vida. Porque, hermano, tal vez aquella vida que lo conoció en otro tiempo, usted lo conoce quién era usted antes. Amén. Pero se dan cuenta el cambio que el Espíritu Santo, Dios y su palabra, está obrando en nosotros. Amén. Y entonces le digo, de verdaderamente que he visto un cambio en tu vida. He visto que algo ha pasado. Amén. Y aunque a veces no lo quieran reconocer, sí es Dios. Es Dios. Como una vez a mí, andábamos por allá en Creek, Nebraska, ¿verdad? Y yo ya el Señor me había alcanzado, ya habían pasado como unos 6, 7 meses. Y uno de aquellos que pasábamos todos los fines de semana, miren, allá en Cuba Party, ahí ¿cómo se llama? De la esquina, ya que el nombre se me olvidó, el Bolis, en el Bolis, ahí en Creek. Entonces, uno de ellos, hermano, una vez un compañero de soccer se golpeó y andábamos haciendo la recolecta para levantarle algo, para ayudarlo, ¿no? Porque no estaba trabajando un día. Entonces me encontró un conocido y andaba ya medio así, de lado a lado, me dijo, y entonces se enojó conmigo, ¿verdad? Claro, no era él, ¿verdad? Y me dijo, en 6 meses lo voy a ver otra vuelta acá. Reprendo, le dije yo. El Señor me ha alcanzado, le dije, ¿verdad? Pero sí me dijo, mi hermano se me paró y me dijo, en 6 meses lo voy a volver a ver otra vez. Y me dio tiempo de mirar. Porque, hermano, a veces el apego y el ambiente, entonces a veces uno hace como ligaduras. Porque como estábamos acostumbrados, como les contaba, que ya el sábado andamos ya desfiados, andamos dándole. Desde el martes, perdón. Desde el martes ya andamos fiados, mira, en el bote nos daban fiados ya, la cerveza. Y el jueves, cuando salía de la farra, yo andaba de la barriga de como que estaba algo que quería me llegar ahí a la barra. Mira, porque tenía necesidad que era cuestión. Pero bendito sea Dios, como le he venido diciendo, que cuando el Señor me alcanzó, miren, cortó todo eso. Lo cortó todo eso. Como le he dicho, bendito sea el Señor. Para el testimonio, como le digo, 3 años y medio en droga, en crack, en cocaína, en alcohol. Y son ligaduras fuertes. Yo ya quemaba, hermano, esa cuestión ya. Yo ya quemaba, yo ya la inhalaba, cosas. Pero yo estoy diciendo esto a modo de testimonio. Porque otros vieron mi vida, pero están viendo sobre todo eso, están viendo lo que Dios está obrando en mi vida. No quiero decir que lo he alcanzado todo, como dijo el apóstol, ni que soy una blanca palomita, pero estoy diciendo que el Señor está obrando en mi vida, que el Señor está trabajando en mi vida, que Dios tiene el poder para cambiar mi vida por la obra del Espíritu Santo. Para cambiar mi vida, como la ha hecho en mí, también la ha hecho en usted y la puede hacer en aquel que nos escucha. Amén. Entonces, ¿qué sucede aquí?
pensamiento. Un cambio. Amén. Como Esdras hizo, había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas. Amén. Amén. A Israel, al pueblo. Sí. Usted puede ser un ente de bendición. Amén. No puede ser, perdón, usted es un ente de bendición. Amén. Usted, hermano, es un instrumento en las manos de Dios, Sí. para llevar la palabra a aquel que no ha conocido a Cristo. Amén. Así que disponga su corazón, no tenga temor, cuente su testimonio, abra su boca, mire lo que Dios ha hecho, y aquellos hermanos van a ver el poder de Dios en su Sí, vida. amén. Entonces, hermano, al enseñar se conoce y se aprende, porque se está siendo enseñado, amén. Y al conocer la verdad se nos hace libres. Amén. ¿Se dan cuenta? Gloria Por a Dios. eso Esdras indagaba en la palabra. ¿Por qué? Porque él conocía las promesas de Dios, y aunque estaba en cautiverio en Babilonia, él sabía que un día el Dios Todopoderoso, que los Amén. había sacado de Egipto, los iba a volver a sacar de Amén. Babilonia. Amén. Los iba a volver a sacar de Babilonia. Hermano, porque podemos errar 1, 2, 3 veces. Si nos arrepentimos, el Señor tiene misericordia. Sí. Ojo aquí, porque cada vez que erramos y conocemos, también hay consecuencias. Amén. Dios perdona, Dios nos va a perdonar, pero las consecuencias van a venir. Entonces ahí el cuidado, que nosotros comprendamos la ley, la palabra del Señor, y seamos escribas, hermano, conocedores de la palabra. Sí, amén. Entonces, al conocer la verdad se nos hace libres. Y cuando aprendemos a ponerla por obra, comenzamos a practicar aquello que nos dará una mejor vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Y entonces, mire, después de que usted conoce la palabra, después de que usted es instruido, después de que usted empieza a ponerla por obra, el Señor, hermano, dice la palabra aquí en Esdras 7:25. Y tú, Esdras, ponga su nombre ahí. Y tú, Carlos. Amén. Y tú, Carmen. Y tú, Blanca. Ponga su nombre ahí. Y tú, Zaida. Amén. Francisco. Conforme a la sabiduría de tu Dios, oiga esto, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, porque ya usted ya no es el mismo, ya usted no es el mismo. Cuando Cristo entró en su vida, usted dejó de ser, hermano, aquel que era antes. Algo ha sucedido en su vida. Algo ha sucedido en su vida y Dios está obrando. Dios está trabajando. Dios no ha terminado con usted ni conmigo. Dios sigue obrando. Amén. Pero Dios quiere que nosotros entonces, al conocer la sabiduría de Él, de su palabra, entonces, hermano, Dios quiere que nosotros seamos de bendición. ¿Cómo? Miren lo que dice la palabra ahí, dice, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y a cualquiera que las ignore, las enseñarás. Amén. Aleluya. O sea, lo que usted sabe, lo que Dios ha puesto en su corazón, no se lo guarde para usted solamente. Póngalo por obra, practíquelo, pero también compártalo. Porque a eso lo ha llamado el Señor. Amén. A ser de bendición. Es por eso que el Señor le dice a Esdras de esta manera, conforme a la sabiduría. Porque el Señor va poniendo a través del Espíritu Santo, su palabra, un conocimiento, un entendimiento, como hemos venido estudiando, que el hombre natural no entiende estas cosas. Ni nosotros las entendíamos cuando no teníamos el Espíritu Santo. Pero ahora usted y yo tenemos el Espíritu Santo y tenemos la bendita palabra de Dios que nos dice, hermano, que vamos a ser nosotros de bendición para otra vida. Sí, pero no solamente para otra vida, sino que para tu casa, Amén. para tu familia. Entonces, no dejes de compartir tu palabra en tu familia. Aleluya. Porque cuando tú comiences y te mantengas, nosotros vamos a ver, practicando y compartiendo la palabra, algo va a obrar el Sí. Señor. Aleluya. Por eso que, amén, el Señor le habla a él, le dice, tú Esdras, amén, y ponga su nombre usted ahí, amén, conforme a la sabiduría de tu Dios que posees, entonces enseña la palabra. Amén. Enseña, porque hermano, eso va a ser, hermano, de bendición a nuestra casa. A través de la sabiduría de Dios que posees, capacita a otros, habilita a otros a salir de Babilonia. Porque eso es lo que usted va a hacer. Cuando usted comparte la palabra que Dios ha puesto en su corazón, usted ayuda a otros a salir de Babilonia. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, habilite a otros a salir de Babilonia. Porque, mire, como dice aquí el versículo bíblico, un funcionario público con autoridad, entonces es aquel, mire, aquel magistrado. Un magistrado que dice ahí, el versículo dice que es un funcionario público con autoridad administrativa en un territorio.
Amén. Entonces usted como magistrado, usted como escriba, como conocedor, entonces tiene la autoridad de parte del Señor, pues acuérdese que así dice la palabra. Y recibiréis poder, dice la palabra, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces nosotros tenemos de parte del Señor esa autoridad de compartir la palabra, de ser de bendición, de instruir a otros, amén, de habilitar a otros a salir de Babilonia, a salir del cautiverio, amén. Gloria sea a Dios. Porque mire, esto que el Señor le habla a Esdras no era solamente para el tiempo de Esdras, sino que esto fue desde cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. Amén, que el Señor dio la ley, el Señor dio la palabra. Entonces le dice a Moisés, y diligentemente, oye esto, no te la llevarás tranquilo, hay cuando quieras, hay cuando podás. No, diligentemente las enseñarás a quién. Mire esto, ¿a quién primeramente? A tus hijos. A tus hijos. Este es un mandato que nosotros tenemos. Nosotros no es un juego. No. Es un mandato que nosotros como padres tenemos. ¿Para quién? Para comenzar en la casa. Porque ¿dónde comenzará el juicio? En la casa. ¿Sí? Entonces, esto es algo que nosotros, el Señor nos manda y dice, diligentemente. No, ay, si tus hijos quieren o esto, que estén rebeldes. No. Aquí tú eres la autoridad. Como cabeza, acuérdese que nosotros tenemos Dios, cabeza de Cristo. Cristo, cabeza del hombre. El hombre, cabeza de la mujer. Y el varón y la hembra, juntos en el hogar. Amén. Lideran. Amén. Así es, aunque a usted no le guste. Porque no lo dice así yo. Porque no lo digo yo. Amén. Su varón, hermana, es su cabeza. Así está autorizado por el Señor. Esto no es que uno quiera sobreponerse, no. Eso tenemos que entenderlo y más allá lo vamos a estudiar. Los martes vamos a estudiar un poco acerca de eso. Pero hermano, así está establecido con el Señor. Y lo que pasa es que eso no es porque ¿quién lleva los pantalones en la casa? No, sino que eso va a traer bendición a su hogar. Amén. ¿Por qué? Porque entonces ¿qué? Entonces se practicará esto. Diligentemente le enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa. Mira, cuando usted esté ahí, en su cena, en su almuerzo, cuando comparte con su familia, ahí hable la palabra. Ahí comparte la palabra. Mire, y cuando andes por el camino, sale de viaje, dan un paseo por ahí, se van a echar un heladito, hablen de la palabra. Practiquen de la palabra. Y que los niños lo escuchen. No lo escuchen, vaya a estar. No nos pongamos ahí a pelar a otro, no a estar hablando de otro, porque también los niños también escuchan, ¿va? Y entonces, y mire, y es que es tremendo, porque también los niños, cuando escuchan a uno hablando algo fuera de lo normal, ya los niños también se hacen un criterio. Y si es acerca de una persona, ya los niños, de aquel papa que estaba. Sí, porque los niños se escuchan. Entonces, cuando usted, hermano, tenga una situación de esta, tenga cuidado. A veces nos cuesta aprender esto, pero es necesario. Pero el punto aquí, hermanos, es que nosotros como escribas estamos llamados a diligentemente enseñar la palabra a nuestros hijos. Hablar de ellas cuando nos sentemos, amén, en la casa. Cuando andemos por el camino, cuando andemos paseando, cuando te acuestes y cuando te levantes. Enseña a sus hijos a orar. Aunque al principio le diga, gracias Padre, gracias Señor, enséñalo, que se convierta en ellos esto una forma de vida, una forma de vida, amén, que no tengan vergüenza ellos de glorificar al Señor, hermano, porque es que esto no es que a aquellos les van a hacer bullying, o porque les hagan bullying lo van a dejar de hacer, no, va a venir una bendición sobre su vida, sobre ellos, amén. Entonces, el instruir no es algo fácil. El enseñar no es algo fácil, hermano, aunque sea un deleite, pero a veces no es algo fácil. ¿Por qué? Aunque el que lo hace se deleita, a veces los receptores no valoramos los beneficios de la enseñanza. Por eso es que a veces se torna difícil. ¿Amén? Porque los receptores, a veces como receptores, hermano, no valoramos la enseñanza. Un ejemplo práctico. Ahora mi muchacho salió, ¿va? Y usted sabe cómo está de frío, ¿va? Y hay nieve, ¿verdad? Y salió, hermano, con una chancla y con calceta. Y le digo, ¿cómo vas a salir así, muchacho?
No, así que así, para que andar más tranquilo, en aquella nieve y de repente solo salió un poquito y ¡pum! Se fue la nieve, ¿ves? Pero a veces así es el muchacho, a veces es el joven, y a veces nosotros somos así también de esa manera. Porque la enseñanza del Señor se nos está dando, pero a veces, hermano, nos cuesta ponerla por obra. Pero esto es lo que el Señor nos está dando en esta tarde. Que nosotros seamos, hermanos, escribas diligentes en indagar en la palabra, en conocer la palabra, en enseñar la palabra y en ponerla por obra. Amén. Amén. ¿Por qué, hermano? Mire, es por eso que debemos insistir hasta mirar fruto. A veces como padres dicen, ay, este ya no entiende, este ya me tiene cansado, ay, que se vaya porque él quiera. Pero hermano, pero después ¿qué sucede? Tu corazón de padre, no hombre, que tal vez le pase algo, porque tal vez por no ser atendido, entonces está uno aquí. Entonces, usted sabe que como padre, usted nunca deja de ser padre, nunca va a dejar de ser padre. Nunca va a dejar, aunque sus hijos tengan 30, 40, nunca deja de ser padre. Y su preocupación siempre está sobre ellos. Sí. Así el Padre eterno. Así el Padre eterno. Él quiere que nosotros atendamos a su enseñanza, que atendamos al llamado de su palabra, que atendamos a su consejo. ¿Por qué? Porque esto va a ser de bendición a nosotros. Sí, amén. Amén. Como padres a veces se nos torna complicada, porque quisiéramos que nuestros hijos escucharan el consejo, pero ¿cómo cuesta? Amén. A veces así nos ponemos, ¿no? Como esos jovencitos rebeldes, así nos ponemos a veces delante del Señor. Sí. Que queremos, el Señor dice por acá y nosotros queremos hablar por otro lado, sin saber que lo que Dios tiene para nosotros es bendición. Hermanos, diligentemente busquemos del Señor. Amén. Diligentemente salgamos de Babilonia. Dejemos de practicar las prácticas que Babilonia está imponiendo, hermano. Porque hay muchos cristianos, hermano, ahí esperan la fecha. Están esperando la fecha. ¿Cuál es el otro que viene? ¡A los conejos! ¡Le digo los conejos! Ahí van, hermano, los cristianos también a recoger huevos. No, hermano. Mire, y lo que pasa es que esto se puede ver como algo de juguete, bueno, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que entonces mezclan lo espiritual, mezclan la enseñanza de Cristo con estas prácticas que no tienen nada que ver. Como yo decía anteriormente, los jóvenes, ¿verdad? Ahí dicen que espiritualmente se identifican con este animal. Como dijo aquel, no voy a decir lo que dijo el hermano, porque cuando le dijo aquel que descendíamos del mono, no, le digo que no, le digo, tu mamá es esta chanta, le digo, la mía no, le digo. Pero no, hermano, no nos identificamos espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos hecho a imagen, amén, de nuestro Creador. Sí, amén. Entonces, diligentemente, iglesia, enseñemos esto a nuestros hijos. ¿Por qué? Hay un propósito. Y termino con esto. Miren, el propósito es que ustedes, sus hijos y nietos, obedezcan al Señor su Dios en todo. Esa es la manera en que ustedes lo honrarán. Como resultado, miren lo que viene como resultado de obedecer al Señor. ¿Qué es el resultado? Vivirán muchos años llenos de prosperidad. Amén. Miren la bendición. Aleluya. Ay, yo no sé si usted la quiere tomar. Amén. Yo la quiero tomar. Sí, yo en mi casa serviremos al Señor. Póngase de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, tú eres bueno. Dios bendito, Señor. Permite, Padre, que este propósito, Dios bendito, Señor, se cumpla en nuestra vida, Señor. Que este propósito, Dios eterno, Padre, se cumpla en mis hijos, Señor. Se cumpla, Padre amado,